Seguimos con más información aquí en Ultra Noticias, todos los viernes, y ya retomando, por supuesto, la mesa de análisis, una vez pasando ya las campañas políticas y este proceso. Vamos a hablar, por supuesto, de lo que pasa postelectoralmente. Para ello, saludo con muchísimo gusto a mis compañeros y amigos, Alan Capetillo y Manuel González. Chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Claudia. Platíquenos un poquito cómo ven este proceso electoral una vez de que ya llegó el momento de que emitieran su sufragio, los consejos distritales, y algo muy interesante, mucho se había dicho de este 2012, de lo que pudiera enmarcar las elecciones, y que bueno, pues hasta el momento, incluso el propio presidente del Instituto Federal Electoral habló de una elección ejemplar. Bueno, fíjate, Claudia, yo creo que hay varios elementos a considerar. De hecho, sobre todo la participación ciudadana. Lo que vemos hoy día, después de la jornada electoral de este domingo 1 de julio, fue que la ciudadanía se volcó a las urnas. Desafortunadamente, y bueno, a partir de las opiniones que se han vertido, no solo de parte de los consejeros, de parte del titular, del presidente del Consejo del Instituto Federal Electoral, pero yo creo que sí podemos decir que es una elección controvertida por toda esta serie de señalamientos que se han venido presentando previo, durante y post la jornada electoral. Es decir, tenemos una jornada electoral sumamente competida, hay que decirlo, a la ciudadanía. Tenemos una jornada en la que se vieron... muy observada. Muy observada. Pero aquí hay que discutir varias cosas, hay que moderar el discurso, porque ciertamente es discutible el tema de la equidad en las condiciones de la campaña electoral, ¿no? Que es básicamente la gran discusión, porque me parece que ya el tema del día de la jornada electoral, del voto, del tema del embarazo de urnas, ese tipo de cosas quizás ya están superadas. Aquí el tema, y quizás por la diferencia también que se da entre Manuel López Obrador, ¿no?, y Peña Nieto, la gran discusión es el tema de la equidad. El gran argumento de López Obrador es que él compitió en condiciones inequitativas, que Televisa, que los medios, que los gobernadores priistas operaron en favor de Peña Nieto, y que esto generó unas condiciones donde no era posible una competencia equitativa. Yo creo que el argumento del fraude electoral, en el sentido de que haya más votos que votantes, haya embarazo de urnas, hayan habido votos que fueran más de los que estaban depositados en la urna, yo creo que ese argumento difícilmente se sostiene. El tema que creo que se están estructurando es el tema de la equidad. Finalmente, más allá de la equidad, si efectivamente este tipo de eventos, este tipo de irregularidades, como se les conoce, impactan de manera definitiva, y habría que ver también el argumento que se irá presentando poco a poco en los siguientes días, desde luego por el tema de las denuncias ante el tribunal y lo que venga subsecuentemente del actuar de los partidos políticos. Ahora, sin duda, si vemos y nos olvidamos de que si hay equidad o si no hay equidad, fue una elección la más observada. Así es. Fue una elección con una muy buena participación, si hablamos, por supuesto, de más del 63%, y que eso habla también del interés que tiene el ciudadano de elegir a sus representantes, de ese interés que despertó este proceso 2012, y que mucho se habló que si iba a intervenir los grupos de la delincuencia organizada, que si diferentes escenarios, pero pese a todo lo que se había adelantado de una jornada, a excepciones de algunas entidades de la República, pues fue una jornada, digamos, no la quiero calificar yo, pero fue una jornada que se llevó a cabo donde afortunadamente no hubo pues muertes que lamentar. Inclusive tú podrías decir que fue todo un proceso electoral que quizás pasó sin pena ni gloria, y quizás esto es bueno, hablando de una jornada electoral o de un y viendo el escenario de todo lo que... Y sobre todo teniendo el referente de 2006, y el tema de la gran polarización que se generó en la elección de 2006 y el conflicto postelectoral, que si bien ahorita, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador ha planteado que se reserva su derecho de acudir al tribunal, parece ser que ya no está el mismo ambiente presente que en 2006 nos llevó al conflicto postelectoral que terminó por dividir a la sociedad mexicana.
en este nuevo proceso electoral, que quizás ver. con las nuevas reglas, el tema de las propagandas negativas ya más acotado, y que además, de los medios en de este comunicación proceso electoral sí más hubo voto acotados. por voto, casilla por casilla. No También. solamente fue un lema, sino ahora sí en los consejos distritales, si el 1% es menor, que se le da la victoria a uno o a otro candidato, se abre voto por voto y se abre casilla por casilla. Si bien es cierto Interesante, que se han dado, ¿no? Porque sí, eso lo dejó el 2006. Sí, esa fue una de las grandes lecciones del 2006, pero si bien es cierto que se tomaron medidas precisamente a partir de lo que fue este proceso y toda esta situación de 2006 y se más o menos o medianamente se recompuso en 2009, también es cierto que desafortunadamente seguimos viendo pues lagunas y obviamente algunas circunstancias que desafortunadamente no corresponden de manera puntual a un actuar democrático, y ese desafortunadamente sigue siendo el tema pendiente. Es decir, más allá de... Pero va evolucionando, ¿no? Digo, en comparación de lo que teníamos sí, antes de va evolucionando, la sí, década de los pero 90, en los 80s. desafortunadamente todavía hay estas prácticas que no son convenientes para ninguna democracia, y desafortunadamente en México se han seguido pero que el permeando. mexicano al final del día las ha aceptado. Pero finalmente ese es el tema. Ese es ahí el, yo Ese creo es el que tema, ¿no? ahí está realmente el Pero conflicto, aquí hay un ¿no? punto, ¿no? El punto es si ha evolucionado o no ha evolucionado nuestro sistema democrático, si lo que tenemos hoy es mejor, aunque tenga sus deficiencias, a lo que teníamos en la década de los 80s, en la década de los 70s. Pero para poderlo que cambiar me parece que sí, ¿no? y serlo ejemplar. Digo, la crítica siempre va a haber en el sentido de mejorar cosas, Yo pero el creo que punto es si hemos viene- evolucionado con respecto al pasado. Pero debe de cambiarse desde la sociedad mexicana. Sí, claro, la eso para mí respuesta es no la van a dar. fundamental para la democracia, porque en esta ocasión, para que acudan a las urnas el 63% del padrón electoral, pues habla, por supuesto, de algún interés que en anteriores ocasiones no se veía. Así es. Si lo vemos desde esta óptica, desde la óptica ciudadana, desde luego que tenemos que aplaudirle a la ciudadanía que salió, que votó, que participó, que acudió. Independientemente de la preferencia electoral, lo hizo, y yo creo que eso es lo que está de alguna manera dando respuesta, y lo que en un determinado punto va a ser esta inflexión para que la gente se sienta satisfecha de lo que pase y como pase. Es decir, desafortunadamente yo como ciudadano, y lo digo con toda franqueza, yo no podría decir que a mí me tienen satisfecho las instituciones, ni los partidos, ni el instituto, precisamente por este tipo de acciones que se han venido concatenando y que desafortunadamente, insisto, no debieran estar presentes, no solo en la Pero olvidando apasionamiento, hay que verle el lado bueno a la elección. Sí, claro, pero aquí el tema es si esto es evolutivo, si se van perfeccionando los procedimientos o si esperamos que de la noche a la mañana se... Pero las instituciones no solamente evolucionan por el nombre, evolucionan por las personas. Sí, pero el tema es si esperamos que este procede paulatinamente y poco a poco, o si lo que queremos es refundar las instituciones cada 6 años, cada 3 años, si queremos refundar la democracia, o si entendemos que el perfeccionamiento democrático es un proceso paulatino de prueba y error, que se van mejorando cosas, que se van cambiando, que se van perfeccionando. Y ahora, un nada más escenario... una cosa, que le damos mucha atención al tema del presidente de la República, pero también tenemos un Congreso, y en el Congreso los resultados son muy interesantes. Muy interesantes porque no cuenta, por ejemplo, el Partido Revolucionario Institucional con una mayoría absoluta. Así le es. da un poco más de equilibrio al Congreso de la Unión, le da un poco más de equilibrio a la Cámara Baja y a la Cámara Alta, ¿no? O sea, de que si hay algo que se deba de aprobar, que se haga. Si hay algo que se deba de cuestionar, que se cuestione. Y también va a poner a prueba nuestra clase política, porque finalmente se va a poner a prueba este tema de que ahora el PRI es el que está en el gobierno. Y ahora es el PAN el que tiene en la mano las reformas que el PAN dijo que quería pasar y que el PRI negó. Y ahora el PRI muy probablemente va a querer pasar esas reformas, y vamos a ver si el PAN tiene el talante democrático para que esas reformas pasen. Es decir, vamos a ver si los incentivos están dados para que la oposición bloquee siempre al gobierno, independientemente de qué partido es el que esté en el gobierno y el que esté en la oposición. Yo en este sentido todavía no sería tan tajante o tan determinante. Es decir, habría que respetar los tiempos electorales y decir que todavía el proceso está en su última etapa, en la posibilidad... En la cuarta fase. En la cuarta fase, exacto. Entonces, que independientemente de cómo se resuelva, seguramente tendremos una recomposición política importante, y que de esta recomposición con mucho va a depender la capacidad política de cada uno de los sectores, que sea suficientemente hábil
para poder concretar algunos objetivos. Me parece también fundamental la participación ciudadana de cara precisamente a esta recomposición política, empezando por el surgimiento del Movimiento 132, como una esfera completamente inesperada y completamente imprevista, y precisamente toda la lógica que se pueda dar alrededor de esta participación y qué tanto la ciudadanía sigue al pendiente de lo que ocurra con esto. Hay que esperar, por supuesto, a que termine esta cuarta fase. Por supuesto. Y en Aguascalientes que terminen los distritos que todavía están ahí. Porque es este sábado en punto de las 24 horas la fecha o el tiempo límite para concluir todo. ¿Y qué les parece si la próxima semana, bueno, pues ya analizamos una vez que terminó esta cuarta fase y última del proceso electoral? Y el tema local, ¿cómo quedamos aquí en Aguascalientes? Vamos a analizar, por supuesto, esto el próximo viernes. Por supuesto, le agradezco a Alan Capetillo y a Manuel González su participación en esta noche. A nombre de todos los que hacemos posible este espacio informativo, su servidora Claudia Marín le agradece el favor de su atención. Recuerda que tenemos una cita el próximo lunes.